Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins, amigos, amigas. En esta ocasión, pues vamos a realizar una catarsis con unas conclusiones que yo tengo para todos ustedes de lo sucedido en el juego de la semana 3, donde los Dolphins vendieron cara a la derrota contra los Bills en su visita al Orchard Park, perdiendo 31 puntos a 21, pero dejando algunas sensaciones positivas, aunque el resultado fue adverso, como todos ustedes ya saben. Y por supuesto la previa del fin de semana, donde los Dolphins van a recibir en el Hard Rock Stadium a los Jets de Nueva York, donde van a estrenar nuevos uniformes con motivo pues a esta nueva sección de moda que ha implementado la NFL con los equipos de la AFC Este y con los equipos de la NFC Oeste, siendo los Dolphins el primer equipo en la AFC que van a utilizar junto con los Jets este tipo de uniformes. Acompáñeme y comenzamos. Miami, Miami, Miami Dolphins, Miami Dolphins. Somos Dolphins. En la semana 3 se dio el resultado que se esperaba, una derrota con los Bills de Buffalo. Sin embargo, mostraron una muy buena cara por parte de los Dolphins, demostrando que los partidos hay que jugarlos y no hay que dar nada por sentado. Así fue como describiría este partido contra los Bills, donde Miami, pues envalentonado, se pondría al frente en el marcador gracias a un touchdown de Ollie Gordon, siendo el primero como jugador de los Dolphins del novato seleccionó en el tercer día del draft. Sin embargo, los Buffalo Bills responderían rápidamente con la anotación de Dalton Kincaid y con otro tight end anotando su primer touchdown también en su historia como miembro de los Bills. Sin embargo, los Dolphins antes del medio tiempo, en una serie de 2 minutos, el receptor Jalen Waddle empataría los cartones, colocando el marcador igualado para propios y extraños, poniendo el partido muy parejo. La segunda mitad empezaría con un dominio a la defensiva de ambas escuadras, los Dolphins frenando en 3 series consecutivas a los Bills. Sin embargo, el corredor Cook aumentaría la ventaja para el equipo de los Bills, y los Dolphins en el último periodo empataría con Tyreek Hill el marcador a 21 puntos. Sin embargo, fue en este cuarto periodo donde los errores en momentos cruciales inclinarían la balanza para el equipo de Buffalo. 2 errores de 2 capitanes le dieron la posibilidad de los Bills de llevarse el triunfo. El primero de ellos fue de Zach Sieler en un castigo en equipos especiales donde golpea al pateador de los Buffalo Bills. Le daría de nueva cuenta el ovoide al equipo de Buffalo, que no desaprovecharía, y que gracias a un touchdown en un intento de reversible por parte de Khalil Shakir aumentarían la ventaja para el equipo de casa, que ya no perdería hasta el final del partido. Y sobre todo cuando los Dolphins parecía que estaban construyendo una serie donde podían empatar el partido gracias a un juego terrestre de manera eficiente y sobre todo con un juego aéreo donde estaban aprovechando lo que la defensiva estaba cediéndoles, llegó una intercepción de Tua Tagovailoa que puso fin a ese intento de empatar el partido y por qué no darle vuelta al mismo, y que aprovecharían los Bills para dar pues ese gol de campo que los alejaría a 2 posiciones y poniéndole fin a este partido. Estos errores tan puntuales que ha demostrado el equipo ha sido una tendencia no solo de la era McDaniel, sino ya de muchos procesos donde simplemente el equipo tiene la posibilidad de dar la campanada, y por esos pequeños detalles, esos errores impiden que le demos vuelta al marcador. Si bien hubo una mejor actitud y había ciertas dudas sobre el comportamiento de los jugadores tras darse a conocer la reunión que tuvieron previo al partido contra los Patriotas, como se mencionó en el podcast pasado, es evidente que el equipo demostró pues cierta fidelidad con el staff de entrenadores, dando su mejor actuación en lo que va de la temporada, demostrando que realmente se tiene el talento, pero que el inicio no ha sido el esperado y ha sido muy lento, sobre todo en las posiciones de pass rush, más allá de Bradley Chubb. Creo que el equipo ha quedado a deber, y sobre todo con esas infracciones, esos castigos, esas circunstancias, cuando estás ante una posibilidad de dar la campanada,
tienes que jugar de manera perfecta y es ahí donde Miami y sobre todo la era McDaniel ha quedado marcado porque simplemente no se le dan ni los juegos estelares ni enfrentar equipos con récord ganador porque otra vez se quedan a la orilla de dar la campanada y sobre todo porque habían demostrado pues una buena actitud y sobre todo siendo competitivos, algo que se le exige a este equipo ante esta clase de rivales. Si bien el equipo no se dio el resultado como todos esperábamos, en los siguientes días después de esa derrota contra los Bills han surgido diversos reportes donde a mí me genera cierta preocupación y supongo que ustedes también. El periodista Tom Pelissero de NFL Network mencionaba en una participación dentro de un podcast que tal vez el problema en Miami no sea del entrenador, sino sea más bien un problema de un mariscal de campo. Y sí, estoy hablando de Tua Tagovailoa. Si bien no ha tenido el inicio de temporada que nos estaba acostumbrando, sobre todo con la era McDaniel, es innegable que Tua Tagovailoa se siente presionado, no está cómodo, ya lo hemos platicado en episodios pasados con mis compañeros, pero el reporte que deja entrever que previo al partido contra los Bills la paciencia es parte fundamental y por eso no van a tomar decisiones precipitadas después del juego contra Buffalo y que de la misma cadena, en este caso Pellicero, haya mencionado o deje entrever la posibilidad de que el problema es el mariscal de campo, sí me genera cierta preocupación, sobre todo porque tal vez el señor Ross esté pensando no limpiar la casa completa. Y limpiar la casa completa no me refiero a quitar solamente al talento del equipo dentro del roster. Limpiar la casa me refiero a fuera gerente, fuera entrenador en jefe y que traiga a alguien nuevo con nuevas ideas, un nuevo proyecto, sino que esté pensando heredar algo que en la era Ross ha sido de manera constante y sí me preocupa ese aspecto porque entonces simplemente el señor Ross no le importa ganar. Y si no me creen, escuchen lo que dijo Pellicero en la participación dentro de un podcast. I mean, there's not enough said, and I don't mean to just be a Mike McDaniel defender here, but there is not enough talked about with the hoops that Mike McDaniel has to jump through on a week in, week out basis to design a game plan for a quarterback who can't get hit. You can't have him holding the ball. You can't have him design runs. You can't really run quarterback sneaks. We've seen some of in relative terms, the least athletic quarterbacks in the NFL. Si bien es cierto, no he sido del todo partidario de Tua Tagovailoa, es innegable pensar que con Mike McDaniel la cosa va a cambiar. La situación se ha mantenido de manera constante en que este equipo, al menos con Tua ya en los controles o en este proceso que empieza desde el 2020 hasta la fecha, nos indica que el equipo contra equipos inferiores, por supuesto que va a ganar y existe una gran posibilidad que este lunes pueda obtener su primera victoria de la temporada. Pero contra equipos contendientes, contra equipos que son calibre playoff, el equipo rara vez gana. Se pueden dar algunos chispazos como ha ocurrido por supuesto, pero la gran mayoría de los casos son derrotas y con Mike McDaniel al menos desde el 2022 hasta la temporada que llevamos ahorita 3 partidos, no me ha demostrado que pueda ser ese entrenador que pueda cambiar el rumbo de esta franquicia. Ojalá que el reporte de Pellicero sea pues solamente por lo vivido en el pasado jueves contra los Bills, pero si realmente ese es el pensamiento de la gerencia, amigos, realmente sí estoy muy preocupado porque entonces se cumpliría algo que algunos compañeros me habían platicado en años previos, que mientras esté el señor Ross como dueño, este equipo no va a ser protagonista y no va a ganar absolutamente nada. Ojalá que esté equivocado y que recapacite el señor Ross que si se mantiene esta tendencia negativa, ni siquiera el head coach puede mantenerse en su posición más allá de esta temporada. Y continuando con el propio Tua Tagovailoa, parece que la polémica con este jugador se sigue manteniendo dentro de los medios de comunicación. En su participación en conferencia de prensa esta semana, tuvo una respuesta de manera polémica ante las críticas sobre su rendimiento. I want to see anybody on the streets come and play quarterback. I mean, Cam's doing his thing for sure, but you know, I think it's easier to be able to hold a clicker and talk about it that way
or talk about what someone else is doing wrong when you're not going out and having to do the same as them, right? So I think it's easy to do that. I think anybody can do that. I don't think anybody can play quarterback. So, yeah. Las críticas, si bien es cierto, lo utilizó ese espacio para defenderse y no lo critico por ese aspecto, porque al final de cuentas están criticando su trabajo, su rendimiento y tiene la posibilidad de defenderse, eso es válido. Sin embargo, yo nunca había visto así a Tagovailoa. El Tagovailoa humilde, el Tagovailoa que había preferido demostrar mediante lo hecho dentro del campo, más allá de las declaraciones de sus haters, que ahora haya respondido, para mí es el reflejo de la situación que hoy en día vive el equipo. Una situación de presión, una situación donde las cosas no están saliendo y donde todos los indicativos lo están señalando a él. Entonces, veremos qué tanto puede cambiar esta narrativa Tua Tagovailoa y sobre todo porque después de la actuación del pasado jueves, deja claro que, al menos en el papel, el problema es él, cuando claramente él, si bien forma parte de ese problema, no es el único. Hay problemas mayores como el gerente y el entrenador, pero obviamente están desviando la atención. Veremos cómo responde Tagovailoa tras las críticas recibidas, no solo por la respuesta de Cam Newton, sino por los medios de comunicación que actualmente parece que lo traen como conejillo de indias. Esperemos que mejore esta situación. La previa de la semana. Finalmente llegamos a la previa del fin de semana. Los Miami Dolphins van a recibir en el Hard Rock Stadium a los Jets de Nueva York. Los Dolphins abrieron favoritos por 2,5 puntos con las altas y bajas de 44,5 puntos. La serie histórica está a favor de los Delfines de Miami con 61 triunfos por 57 derrotas y un empate. Este partido va a servir para presentar los uniformes de rivalidades, una nueva dinámica de moda que ha implementado la liga en esta temporada para los equipos de la AFC Este y la NFC Oeste, siendo el equipo de Miami el primer equipo en realizarlo para los equipos de la Conferencia Americana y por supuesto los Jets de Nueva York. Este partido en un principio pintaba bien porque es una rivalidad histórica, porque nos han brindado grandes duelos inmemorables el lunes por la noche, por supuesto, pero la situación actual de los equipos deja mucho que desear. Los Dolphins y los Jets llegan sin triunfos a este partido con 0-3 los dos equipos, con la encomienda de ver si alguno de ellos puede obtener su primer triunfo de la temporada este lunes en el Hard Rock Stadium. Los Dolphins, como bien saben, están pues en cierto peligro el proyecto de Chris Grier que data desde el 2016, pero sobre todo que empezó a tomar las decisiones de la conformación del roster y de la contratación del personal desde el 2019. Chris Grier sabe perfectamente que este partido es fundamental para determinar el futuro del equipo. Como les dije en el programa pasado y en los datos Dolphins de la semana pasada, los equipos que tienen 0-3 en sus primeros 3 partidos, las probabilidades de éxito de playoffs es del menos del 6%. Y solamente desde 1990 hasta la temporada pasada, solamente hay 4 equipos que llegaron a playoffs luego de perder sus primeros 3 partidos de la temporada. Y uno de ellos solamente ha sido en este nuevo siglo. De nuevo siglo me refiero al del año 2000 hasta la temporada pasada. Y estamos hablando de los Houston Texans del 2018. Entonces, básicamente, si Miami tiene la odisea complicada, en caso de perder el partido de lunes, la situación luce prácticamente imposible, porque de las 4 primeros juegos de la temporada serían 3 derrotas contra 3 rivales divisionales. ¿Eso qué significa? Para tener éxito en la NFL requieres que tengas récord positivo contra rivales divisionales. Si Miami no tiene récord positivo contra rivales divisionales, es poco probable que llegues a los playoffs, porque básicamente más de un cuarto del calendario
son contra este tipo de rivales. Y si no llegas a tener récord positivo, tus probabilidades se reducen de manera considerable. Las claves para este partido, ¿qué es lo que espero de la defensa de los Dolphins contra la ofensiva de los Jets? Es importante que Miami pueda contener el juego terrestre y sobre todo el detener a Justin Fields, quien en este sábado el entrenador en jefe Aaron Glenn dio a conocer que Fields ha salido del protocolo de conmoción y va a estar disponible el próximo lunes en el Hard Rock Stadium. ¿Esto qué significa? Muy sencillo, mi gente. Si Miami no puede contener a Justin Fields dentro del pocket, los Dolphins van a sufrir en demasía el próximo lunes. ¿Por qué? Porque el juego terrestre ha sido uno de los puntos más vulnerables que tiene este equipo en el lado defensivo. Sí, uno de los muchos que tiene, pero de los que ha sido más notorio es el juego terrestre contra las ofensivas adversarias. ¿Por qué lo digo? Porque no ha podido detener ni a los Patriotas, ni a los Colts, ni a los Bills en los primeros juegos de esta temporada. Contra los Potros de Indianápolis sufrieron 156 yardas, de las cuales 71 fueron con Jonathan Taylor y tuvo 2 touchdowns terrestres el mariscal de campo Daniel Jones. Contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, si bien tuvo una mejora sustancial, 54 fueron por el corredor titular y de nueva cuenta el mariscal de campo tuvo un touchdown terrestre. Y contra los Bills de Buffalo tuvo 157 yardas. Volvemos al mismo promedio que tuvo contra los Potros. Sin embargo, 108 fueron del corredor principal y tuvo una anotación. Este lunes, obviamente, tenemos a Justin Fields de regreso y con el corredor titular Breece Hall. Entonces es importante detener a este dúo porque si Miami no puede detenerlos, la situación podría verse catastrófica el próximo lunes por la noche. El juego terrestre es fundamental para el equipo de los Jets y sobre todo para Aaron Glenn. Sabemos la importancia que tuvo el juego terrestre con los Leones de Detroit y el tener a un quarterback móvil con la capacidad de extender las jugadas y de generar corridas cuando se requiera, cuando las jugadas estén rotas, y a uno de los corredores con mayor renombre en los años recientes y que incluso se ha dicho en los recientes días y semanas que puede ser candidato para trade block por su alto potencial que tiene y por las características que ha demostrado siendo sólido en la NFL, ponen a este paquete mariscal corredor en la mira de la defensiva de Miami. Los Dolphins no han podido contener el juego terrestre y si no lo pueden hacer este lunes, aguas, mucho cuidado porque eso va a permitir que Justin Fields entre en confianza, que pueda generar pases contra dos posiciones que Miami en esta temporada, en este inicio de año, no ha podido contener: receptores principales y tight ends. ¿Por qué lo digo? Contra los Potros de Indianápolis, el caso del novato Warren tuvo 7 recepciones para 76 yardas y con Michael Pittman, receptor principal de los Colts de Daniel Jones, tuvo 6 recepciones para 80 yardas y un touchdown. Contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, Austin Cooper, tight end, tuvo 3 recepciones para 38 yardas y Stephon Diggs 4 recepciones para 32 yardas. Si bien contra los Patriotas pudieron neutralizar un poco más el juego aéreo, el equipo de New England pudo diversificar y obtuvo éxito sobre todo en la primera mitad. Y por supuesto contra los Buffalo Bills de la misma manera. El caso de Dalton Kincaid, 5 recepciones, 66 yardas y un touchdown. Y por supuesto con el receptor principal, con Khalil Shakir, 4 recepciones, 45 yardas, un touchdown. Entonces queda claro que si Miami no puede contener el juego terrestre, el equipo va a sufrir bastante porque eso va a permitir quitarse la presión, ya sea alargando jugadas o conectando con estos receptores y tight ends para este inicio de la temporada. ¿Y quiénes son los targets en esta ofensiva para que puedan hacerle daño en estas dos posiciones? Son muy sencillos. El caso de la ofensiva aérea va a correr a cargo de Garrett Wilson, un jugador que ha sido la pieza principal del equipo de los Jets en el juego aéreo, y por supuesto en el caso de el hijo de la leyenda, Mason Taylor. Ya vimos que a los Dolphins le cuesta trabajo detener a los tight ends, sobre todo vimos el rendimiento de Warren en este partido contra los Dolphins en la semana 1, entonces podríamos esperar que si los Dolphins siguen con esta tendencia,
puedan sufrir bastante en el partido contra los Jets con el hijo de la leyenda Mason Taylor. Ojalá que me equivoque. En el lado ofensiva de Miami, defensiva de los Jets, más que nada lo que hay que analizar en este partido, en esta parte que creo que va a ser la fundamental, es minimizar los errores. Minimizar los errores. Miami ha cometido muchos intercambios de ovoide, algo que la defensiva no ha hecho en este inicio de la temporada. Los Dolphins han entregado diversos ovoides, ya sea por fumbles o por intercepciones principalmente. Tua creo que se tiene que tranquilizar, se tiene que serenar, se tiene que enfocar en el campo, volver a las bases, tratar de generar esa química, generar pues ese impacto, sobre todo en la parte intermedia, porque queda claro que este equipo ya le saben cómo jugar. Y si no me creen, la intercepción de los Bills fue la misma jugada, pero con diferente resultado que lo tuvieron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. La misma jugada. La detectó el jugador, lo dijo en conferencia de prensa, y al final, ¿qué sucedió? Le interceptaron a Tua. La diferencia, obviamente, al juego contra los Patriotas es que contra los Patriots tuvo una buena protección de pase y que el pase fue al flat, al receptor que iba para la ruta hacia la banda, en lugar de el pase por dentro, como sucedió el juego pasado contra los Bills, donde mismos jugadores, mismas rutas, pero la presión al mariscal de campo surgió efecto, ganándole el duelo Walker a Brunskill, y eso provocó que el liniero ofensivo no cumpliera con su asignación, adelantando el pase de Tua para Waddle, y cuando lo vio esa jugada el linebacker inmediatamente detectó, corrió, interceptó el ovoide, y ya lo sabemos. Es importante que el equipo pueda minimizar los errores. Número 2, que Mike McDaniel empiece a generar otras jugadas, diferentes formaciones, o que pueden mascarar las formaciones, porque ya vimos que este equipo ya le detectaron cómo jugar, ya saben cómo neutralizar el juego aéreo profundo para tratar de que el impacto de Tyreek Hill y de Jalen Waddle no se vea reflejado, y ya los equipos le están detectando cómo empezar a jugarle en la parte intermedia. Parte intermedia me refiero yarda 11 a yarda 30. Cómo minimizar el impacto del equipo ofensivo de los Dolphins tratando de provocar intercambios. Ya lo estamos viendo. Los linebackers han generado intercepciones. La intercepción de Laila Tulatu, de Mapu con los Patriotas, y en este caso Brentford, nos dejan indicativos que este equipo, si no puede modificar sus patrones y sus tendencias, no va a durar mucho. Y claramente la imaginación que en algún momento McDaniel mencionó desde su inicio, que cada año iba a renovar la ofensiva, queda claro que se está quedando sin ideas. La ventaja para el equipo de los Dolphins en este aspecto es tratar de utilizar nuevas armas, utilizar las fortalezas de su ofensiva. Vemos a un Devon Achane que fue neutralizado en el juego terrestre contra los Bills, y esto es algo que no puede permitirse el equipo de los Dolphins en esta semana. Necesitan involucrarlo al igual que Oli Gordon para generar ese dúo y empezarle a quitar la presión a Tagovailoa. También se espera el regreso y el debut del tight end que los Dolphins adquirieron en esta offseason, de Darren Waller. Entonces vamos a ver qué es lo que puede aportar este jugador en este inicio de temporada para los Dolphins, y sobre todo la preocupación en las trincheras. Es innegable el caso de Quinnen Williams, de McDonald y por supuesto de Quincy Williams será fundamental, sobre todo Quinnen Williams en la parte interna. Si hay algo que los Dolphins han tratado de solucionar y no lo han hecho, es la línea ofensiva, y sobre todo en la parte interna. Los guardias no han demostrado ser lo que se esperaba, y sobre todo el caso del guardia derecho. La baja de James Daniel le ha costado bastante, y aunque el inicio del partido contra los Bills fue promisorio para Brunskill, ese error deja en duda si puede ser titular este partido, considerando que fue esa jugada la que cambió el rumbo del partido, y con la inseguridad que ha demostrado Keon Smith en el guardia derecho como titular, deja muchas preocupaciones. Veremos si Cole Strange, la adquisición de hace unas semanas previo al partido contra Nueva Inglaterra,
pueda ajustar su técnica de bloqueo y ajustarse a lo que pide el equipo para ver si puede tomar partida el próximo lunes para ser titular o que tenga snaps considerables ante la incertidumbre que hoy en día tiene el guardia derecho para los Delfines de Miami. Y en el guardia izquierdo es un proceso de adaptación que tiene que tener Jonas Abainanea, sobre todo porque él era guardia del lado derecho y lo pasaron del guardia al lado izquierdo, y es algo que tiene que ir ganando en confianza. Si bien es cierto el touchdown que tuvo Gordon contra los Bills fue del lado izquierdo y con un buen desempeño de Jonah, queda claro que queda un largo camino para desarrollar para este jugador en la búsqueda de ser una solución a largo plazo en esta posición. ¿Cuál es mi pronóstico para este partido? Creo que el equipo puede dar batalla, porque obviamente son dos equipos que están en la parte baja de la liga, que van a buscar respaldar a su entrenador como lo hicieron contra los Bills, y siendo un equipo menos talentoso, entre comillas, los Jets, aunque ya vimos las armas con las cuales cuenta y con las cuales puede causarle daños a este equipo de Miami. Si los Dolphins pueden implementar un juego terrestre a la ofensiva y involucrar a armas como Ikine, como Malik, y en este caso al Tyden nuevo, a Darren, creo que el equipo puede sobrellevar este juego y dar pues ese primer triunfo y esa alegría que muchos esperamos. Pero si el equipo no puede mantener a Justin Fields dentro de pocket, la línea ofensiva sigue teniendo problemas en la situación de bloqueo, sobre todo en el juego por pase, donde hubo varios rush, aunque no hubo sacks, creo que el equipo puede tener su cuarta derrota de la temporada, y entonces sí, que el dueño tenga que tomar decisiones. Mi pronóstico, creo que los Dolphins van a ganar, pero va a ser un juego muy defensivo, donde los dos equipos, la inoperancia ofensiva va a predominar sobre todo en la primera mitad, y será fundamental ver quién puede obtener consistencia en el juego terrestre y provocar los errores. Esas son las dos claves fundamentales. Si cualquiera de los dos equipos logra las dos, tiene el 90% del triunfo en su bolsa. Para Miami es un riesgo alto, para McDaniel, porque puede perder el vestidor que al menos ha demostrado en estos partidos, sobre todo contra los Bills, que todavía lo tiene. Y para los Jets, pues es un proceso que están tratando de implementar a largo plazo, poniendo las primeras piezas, tratando de entender un nuevo sistema bajo el mando de Aaron Glenn, y donde seguro, insisto, va a ser un partido no de muchos puntos, muy defensivo, al menos así lo consideraría, sobre todo por la ineficiencia que pueden obtener en la ofensiva. Y yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes el que me hayan acompañado en esta edición del podcast. Nos vemos en la próxima edición y no olviden suscribirse, déjanos su like y activen la campanita. Hasta la próxima. Fins up. Somos Dolphins.